Pues bueno, comenzamos con lo que es el equivalente a la sección de presentación. Pues puedo comentar rápidamente que somos parte de la Universidad de Sonora. De igual manera formamos parte de la División de Ciencias Sociales en lo que es el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación. Nosotros lo conocemos comúnmente como el SICOM. Y pues formamos parte de la carrera en pregrado en Psicología. Y este es un trabajo para lo que es la materia de Epidemiología 2, que es impartida por el Dr. Mir, que consiste en un estado del arte. Este estado del arte fue creado por lo que sería el grupo J, el equipo J, que solamente incluye un integrante, que soy yo, de hecho. Soy Cristian Alejandro Herrera Camarena. Y el estado del arte trabaja de la siguiente temática. Lo que es el estado del arte trabaja con la temática de los que son los problemas de la institucionalización en el niño guardería. Esto se lleva a cabo por una revisión teórica de la teoría del apego. Lo que es esta temática, este tema, entra en lo que sería el ámbito de convivencia social, eh, o como se conoce generalmente sociopsicología. Y pues se puede comentar que, de manera breve, que este documento sigue el orden y la lógica de un estado del arte, como se pudo ver al principio. En ese estado del arte se busca hacer una recapitulación de los hallazgos por investigaciones científicas en lo que es el problema social del incremento de los niños institucionalizados en guarderías no parentales. Y lo que sucede generalmente con este tipo de guarderías es que no cumplen con las características para crear vínculos de apego secundarios de los niños con otros cuidadores u otras personas que velen por la seguridad y el bienestar del niño. En este documento se parte pues de la hipótesis que una figura de apego secundaria que está al tanto y que funge como base de exploración para el niño de guardería puede contrarrestar mucho los efectos no deseados producto de los altos niveles de estrés y ansiedad pues en estos niños que están bajo cuidados institucionales de guarderías. Esta es una tesis de Bowlby en 1988 en su libro de una base segura. Y pues para proceder del documento se puede comentar que se sigue lo que son los lineamientos en el libro de Guía de Construcción de Estados del Arte. Este es el libro escrito por Calderón, Londoño y Maldonado en 2014. Este fue el que hemos estado viendo en lo que son las clases de Epidemiología 2, el cual da las pautas y los lineamientos para el desarrollo de un estado del arte adecuado. Y el estado del arte como tal funge para su posterior uso en futuros proyectos de investigación. Así de que comenzamos. Y pues dado que se sigue un formato de la Asociación Americana de Psicología, conocido como el formato APA, comenzamos por el resumen de la investigación. Pues el resumen reza: los cambios socioculturales vividos en el mundo occidental han traído como resultado la modificación de las dinámicas familiares. La principal, y la que se trabaja en este documento, es la de la problemática social de los problemas en el desarrollo y personalidad de las nuevas generaciones por el hecho de ser institucionalizados a edades tempranas en guarderías no parentales. En ese estado del arte se hace una recapitulación y revisión de los hallazgos en este tipo de problemas desde una perspectiva teórica del apego. Y lo que son las palabras claves son apego, guardería, apego seguro, apego inseguro, figura de apego primaria, figura de apego secundaria y base segura. Y ahora hablaremos de los antecedentes. Y empezaremos con lo que sería una introducción a los cambios sociales que han sucedido, pues. Y aquí no hablaré de manera extensa sobre los movimientos ideológicos de emancipación y feministas que dieron resultado en estos cambios como tal. Si gustan conocer un poco más sobre esto, pueden consultar la versión escrita de este documento que también subí de hecho en lo que sería en la plataforma. Aquí lo importante es que dado los cambios sociales y culturales que han surgido en el mundo occidental, estos pues producto de diversos movimientos sociales, la mujer ha pasado a tener un rol activo en la sociedad. Es decir, ahora las mujeres estudian, trabajan, tienen carreras profesionales y lo más importante, pues pueden planear cuándo concebir. Esto gracias a los avances en los métodos anticonceptivos, en la tecnología anticonceptiva como tal. Y de igual manera, como se acaba de comentar, lo que son los avances en tecnología de planificación familiar y lo que es la reivindicación del rol de la mujer a nivel social y cultural, ha acabado con lo que son las ideas clásicas esperadas por las tradiciones teológicas de origen judeocristiano, que eran impuestas por la iglesia, o sea, el rol que era impuesto por la iglesia que se esperaba de la mujer. Y pues bajo este tipo de conocimiento y forma de vida, pues se esperaba que la mujer fuera una persona que únicamente se dedicara a los quehaceres del hogar y a la crianza de los hijos,
mientras que era el hombre quien tenía que asumir la responsabilidad y la tarea de proveer al hogar con todo lo necesario para mantener ese tipo de dinámica familiar. Generalmente proveer se refiere a proveer en una dimensión material, pues proveer de todas las necesidades de vida. Pues de igual manera te voy a comentar rápidamente que no estoy haciendo algún juicio moral sobre cómo es la dinámica familiar de ninguna institución familiar. Pues realmente lo único que estoy haciendo es que busco recuperar una pequeña sección de antecedentes para la contextualización del tema. Así que espero que quede claro que tengo un rol imparcial en este tema. Y dejando un poco en claro lo que es cualquier sesgo cognitivo, se continúa con esta información, que es que sin embargo, hoy en día es mucho mayor el número de familias en las cuales tanto el hombre como la mujer trabajan y llevan carreras profesionales de tiempo completo. Sin embargo, esto deja como consecuencia un problema. Si tanto hombres como mujeres trabajan, pues ¿quién se hace cargo de los hijos? Pues parece ser que esa es una respuesta que cada familia debe tomar en consideración, pues ya que este documento surge de la observación y recopilación de lo que es la literatura clínica, que indica un rango de problemas de desarrollo, de personalidad y de afecto en lo que son los niños de guardería que fueron institucionalizados en guarderías no parentales redundantemente por sus padres. Y pues sucede algo interesante, o sea, en lo que es el desarrollo como tal, no solamente personal del niño, sino de que realmente el que el hombre y la mujer, tanto el hombre como la mujer, sean parte de la fuerza de trabajo, se ha traducido en un mayor desarrollo económico en países industrializados y en otros países de desarrollo, lo cual también ha permeado una nueva modalidad de vida. Y eso es lo que conocemos, pues, lo que es en el mundo occidental podría decirse desarrollado, dígase Europa Occidental, dígase Estados Unidos de América, por ejemplo, Canadá, dígase, tomándose esos países de ejemplo, esos lugares de ejemplo. Son países que tienen un desarrollo muy, pero muy acelerado, que tiene que ver más que nada por la incursión de lo que sería de la mujer en el mundo laboral. Sin embargo, entran otro tipo de problemáticas, como las son estas. Y ahora hablaremos de las definiciones que estaremos trabajando en lo que son este estado del arte a lo largo del documento. Y empezaremos con el concepto principal, que es el del apego. El apego es una relación social entre el bebé y su cuidador que se desarrolla en lo que se llama un vínculo afectivo. Y pues la diferencia entre esta definición por Bowlby y otras de origen psicodinámico, e incluso conductuales y de origen etológico puras, porque al final de cuentas Bowlby era considerado un etólogo, era que Bowlby ve al apego como una conducta instintiva, resultado del proceso darwiniano conocido como selección natural. O sea, por ejemplo, la principal diferencia entre lo que sería las definiciones de origen psicodinámico sería de que Freud, por lo menos, utilizaba una plataforma diferente, evolucionista. Freud se guiaba por los estudios de Lamarck. Freud era lamarckiano, de hecho, que eran diferentes a los de Darwin. De hecho, conocemos de manera escrita, de manera anecdótica, que Freud conocía los estudios de Darwin, porque en ese entonces eran bastante nuevos, cuando Freud vivía en la época victoriana. Sin embargo, en ese entonces no gozaban la popularidad que gozaban los estudios de Lamarck y es por eso que Freud decidió elegir esta plataforma evolucionista a diferencia de la darwiniana. Y pues lo que sería, en lo que es la conducta del apego, es de que Bowlby ve el apego como una conducta instintiva, resultado del proceso darwiniano conocido como selección natural, que ha servido por generaciones para la supervivencia de los niños. Y pues aunque suene pesada esta definición, ya que pues en la carrera no se ve más que por fuera el interconductismo muchas veces, les puedo recomendar un libro que explica bastante bien lo que son las bases del apego, que se llama Bésame mucho. Este libro fue escrito por un pediatra y explica de manera bastante sencilla el término y las bases del apego. En este se habla cómo el apego es resultado del proceso de selección natural y se ofrece un ejemplo más o menos de cómo podría haber sucedido esto. O sea, se ofrecía el ejemplo de que los niños que lloraban más y que presentaban conductas estresantes al alejarse de sus padres eran los que más sobrevivían, los que tenían mayor porcentaje de sobrevivencia, ya que los padres primitivos no los solían dejar abandonados, bajo el miedo de los padres de que los llantos de los niños llamaran la atención de diversos depredadores que podían ponerlos en peligro a ellos y la tribu. Y esta es una definición hecha por Bowlby en 1969.
Este es el primer libro de Bowlby como tal del apego, de una trilogía, de la trilogía del apego. Son tres libros que trabajan sobre el apego que recomiendo mucho realmente, eh, que no están tan pesados como uno pensaría. Y ahora pasaremos a lo que es el concepto de apego primario. El apego primario es aquella figura a la que el niño se apega de forma más importante que cualquier otra. Lo que sucede es que el niño busca esta figura cuando se siente cansado, hambriento, enfermo, alarmado o cuando no conoce el paradero o la localización de esta figura como tal. Eh, de hecho, más adelante hablaremos de un experimento que se utiliza para ver el vínculo del niño con esta figura de apego primario, que se llama La situación del extraño por Mary Ainsworth, que lo veremos en una diapositiva más adelante. Que bueno, pues volviendo a lo que es la definición del apego primario. Lo que es el vínculo de apego primario como tal suele ser ocupado por la madre, pero depende de la composición de cada hogar en particular. Esta es una definición también que da Bowlby en 1969. Y de igual manera, cualquier otra persona puede fungir como una figura de apego primario, pero este lugar suele ser ocupado por personas inmediatamente cercanas al niño. O sea, dígase un abuelo, una abuela, un padre, un tío, un hermano, un primo, que sería aquella persona generalmente quien está más al tanto del niño en sus primeros momentos de vida. Y ahora se hablará del concepto de apego secundario. Una figura de apego secundario, como dice aquí, es cualquier otra figura que pueda cumplir con las características indicadas anteriormente cuando la figura de apego primaria no se encuentra disponible. Esta es una definición también del libro de apego de Bowlby. Las figuras más comunes de vincularse de manera secundaria con el niño son las del padre, las de un abuelo o la de los hermanos. De hecho, también hay estudios que dicen de que incluso los amigos del niño como tal a esa edad y los modelos de televisión pueden funcionar como de alguna forma de apego. Y de igual manera, este papel puede ser ocupado por cualquier persona, por lo cual, en condiciones de institucionalización, los cuidadores, los maestros o los administrativos pueden fungir como una figura de apego secundaria, que es lo que se argumenta aquí en este trabajo de investigación. Y ahora hablaremos de lo que es el concepto de guardería no parentales. Una guardería no parental es una institución pública, privada o incluso otorgada por el empleador que ya como saben, algunas empresas otorgan lo que es el servicio de guarderías, incluso dentro de la empresa, que están dedicadas al cuidado de los niños, infantes y bebés sin la presencia de los padres como tal. Y estos cuidados lo que sucede es que se dan por otras figuras que pues, suelen ser los cuidadores o profesores de estimulación temprana, ya que en este tipo de instituciones generalmente también suelen ir acompañadas de alguna forma de educación que es bajo la modalidad de estimulación temprana por lo jóvenes que son los infantes. Y ahora hablaremos de lo que es la sección de factores de riesgo. Y para lo que es la definición del factor de riesgo, se sigue otorgada por el libro de epidemiología básica, que es el libro que yo y algunos compañeros vimos con la doctora Rocío el semestre pasado en lo que es lo que era la materia de epidemiología 1. En este libro se asegura que para aludir a los factores positivamente asociados con el riesgo de desarrollo de una enfermedad, pero no suficientes para causarla, se utiliza la expresión de factor de riesgo, que es el de Beagle y otros en 1994. Lo que sucede aquí, más que nada, es de que, o sea, un factor de riesgo es como dice el texto, pero explicándolo de ya de manera más explícita. Es un tipo de característica, rasgo o exposición, de hecho, que hace que aumente la probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión, más sin embargo no es determinante para sufrir este tipo de enfermedad o lesión. Dígase, por ejemplo, un factor de riesgo para el cáncer de pulmón sería el fumar tabaco como tal. Sin embargo, no todas las personas que fuman tabaco desarrollan cáncer de pulmón, por eso se llama un factor de riesgo, pues porque aumenta la probabilidad de lo que sería el riesgo de padecer cáncer de pulmón, que es muy parecido, de hecho, a, los, a los términos que utilizan en el conductismo, así de que no va a ser difícil entenderse. Y a eso se puede juntar la definición de la Organización Mundial de la Salud, pues que, como comentaba, es de que se indica que un factor de riesgo es cualquier rasgo, característico o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Y pues de esta manera se encuentran dos dimensiones de factores de riesgo que se enlistan a continuación, que son las de factores internos y factores externos.
De hecho, desde un modelo biomédico generalmente se suelen denominar factores endógenos y endógenos, exógenos y endógenos, disculpen, endógenos internos, exógenos externos, pues. Y dentro de eso se encuentran las siguientes subdivisiones, que a la vez otorgan información según la enfermedad o padecimiento a estudiar. Por ejemplo, los factores internos están los factores de huésped, o sea, los factores de la persona como tal. Y ya están los factores externos, que están los factores ambientales o sociales, están los factores biológicos y están los factores físicos, que los explicaremos de manera breve a continuación. Y pues aquí está lo que sería la tabla, como lo comento. Primero hablaremos de los factores internos o endógenos según la terminología biomédica, que es, de hecho, el libro de biología básica sigue un modelo biomédico por lo que estaba leyendo, por lo que recuerdo de las clases del semestre pasado. Encontramos tres dimensiones que son edad, temperamento y salud. En edad, los niños menores de 3 años, de hecho, están propensos a lo que sería a desarrollar un tipo de apego inseguro o algún trastorno del apego como tal, que de hecho también poniéndolo en contexto con lo que estoy ahorita argumentando, se podría decir de que de hecho Bowlby argumentaba de manera muy explícita y muchos lo han argumentado también de otra manera, que ni un niño menor de 3 años, cual sea el motivo, debería estar en una guardería. Más sin embargo, ya cada familia tendrá necesidades y puede buscar alguna guardería que tenga en cuenta esta terminología del apego y estos tipos de modelos. Después tenemos lo que es el temperamento. Nos damos cuenta que los niños de temperamento fuerte son más propensos a sufrir de lo que son trastornos del apego. Del temperamento, puedo comentar rápidamente, el temperamento se supone que son aquellos rasgos innatos que son a cierto punto como una huella de lo que va a ser nuestra personalidad, más no son determinantes de lo que va a ser nuestra personalidad, pues. En pocas palabras, es como una forma de comportarnos que tenemos desde que nacemos, pues. Le, los puedo poner un ejemplo, ya saben de que hay niños desde que bebés que son unos mayorones que otros son más, se ve que son más enojones, otros que son más tranquilos. Eso podría decirse que es el temperamento. Y en salud hablamos de lo que son las enfermedades mentales del niño o del desarrollo. Aquí sucede generalmente que cuando hay problemas con lo que es el parto de la madre, muchas veces el niño termina con alguna secuela mental del desarrollo, que ésta puede afectar y hacer más propenso a lo que sería desarrollar algún trastorno del apego. Y ahora pasamos a lo que es otra dimensión de los factores de riesgo, que es la dimensión de factores externos o exógenos, según el libro de epidemiología básica que sigue este modelo biomédico. Y empezamos con una subdimensión que es la de factores ambientales y sociales, la cual su definición es que son aquellos factores que interfieren con la habilidad de los padres o cuidadores para atender y satisfacer las necesidades de los niños. Y pues otra subdimensión que tenemos dentro de esta es la de tipo de apego de los padres o los cuidadores. Y el factor de riesgo que tenemos aquí dentro es el de apego inseguro del cuidador o de los padres. Y es que esto no solamente se sabe desde una perspectiva, no sé, de la teoría del apego, sino de que prácticamente todas las corrientes hablan de la importancia que tiene el padre a cierto punto en lo que es el desarrollo del niño. Y es que sabemos que un padre que sufre de un tipo de apego inseguro o perturbación mental termina afectando al niño tarde o temprano. El niño comienza a aprender estos patrones de conducta hasta por condicionamiento vicario, utilizando un término banduriano. Y a veces termina repitiéndolos más adelante en su vida, pues. Por eso es un tipo de factor de riesgo. De ahí la segunda subdimensión que tenemos en este tipo de factores de riesgos ambientales son los factores de salud mental, los factores que hablan sobre los problemas de salud mental de los padres o cuidadores. Aquí dentro tenemos diferentes trastornos mentales según el DSM, del cual van desde la depresión mental, la depresión postparto, la depresión, la ansiedad, el trastorno afectivo bipolar, o antes conocido como psicosis maníaco-depresiva, la esquizofrenia, y realmente cualquier otro trastorno de salud mental que al final de cuentas influye en la forma en que el niño y el padre crean su vínculo de apego y no permite que ambos de estas personas creen un vínculo de apego seguro. Y ahora pasamos a lo que es otra subdimensión, que son la de problemas de dinámica familiar. Y es que sabemos incluso de manera popular, hasta se ve en las películas así de populares,
que un niño que vive en una familia con una dinámica no funcional o una dinámica complicada como tal, termina sufriendo problemas a largo plazo, pues dígase de apego, dígase del desarrollo, dígase de psicopatológicos, etcétera. Y es que aquí tenemos lo que son los siguientes factores de riesgo. En primer lugar tenemos lo que son el abuso de sustancias por los familiares. Estas sustancias llevan desde el alcohol, el tabaco, hasta otro tipo de drogas naturales, dígase el cannabis, la marihuana, pues también conocido, u otro tipo de drogas sintéticas, por ejemplo, el cristal, la cocaína, etcétera, etcétera. Otro factor de riesgo es la violencia de la pareja o de los padres. Y es que eso es algo que también se conoce de manera popular. Cuando los padres tienen bastantes problemas de su dinámica de pareja, el niño al final de cuentas termina afectado. Otro factor de riesgo sería el maltrato infantil. El maltrato infantil es cuando los padres maltratan al niño, generalmente es una forma intencionada de hacerle daño, a diferencia del siguiente factor de riesgo, que es negligencia infantil. La negligencia infantil es simplemente el no estar al tanto del niño, pues. O sea, el no ver por su seguridad, dígase por que se alimente, por su educación, porque esté limpio, por ejemplo, limpiar el pañal, etcétera. Ambos de estos son factores de riesgo. Y en último lugar, en los problemas de dinámica familiar tenemos lo que es el abuso sexual del niño. Ese también es conocido algo. Y es que un niño que es abusado sexualmente generalmente suele desarrollar lo que son problemas de psicopatología como tal. Así de que termina siendo un factor de riesgo como tal. Y tenemos la última subdimensión de lo que sería estos tipos de factores de riesgo ambientales o sociales, que es el estatus legal de los padres. Aquí tiene que ver más que nada, no solamente desde una perspectiva psicológica, sino desde una perspectiva jurídica, porque por ejemplo, vemos que un factor de riesgo es que un niño tenga padres divorciados, que aunque de hecho puede que un niño tenga padres divorciados que estén en una dinámica de coparentaje bastante armónica, o sea que en pocas palabras se lleven bien y que se lleven bien con el niño y los tres se lleven bien, pues el hecho de estar divorciados aún así es un factor de riesgo como tal. De ahí tenemos el hecho de que sea madre soltera. Unas familias que están compuestas nomás por una madre soltera, de hecho también es un factor de riesgo como tal. Y de igual manera con los padres solteros, o sea, sea el hombre o sea la mujer, es un factor de riesgo. Y es que antes se pensaba que el problema con este tipo de dinámicas familiares, o sea, de que están compuestas nomás por un padre, era el problema para acceder a los recursos monetarios, pues. Pero últimamente con lo que son las investigaciones desde este tipo de acordes, como lo que son el apego, se han dado cuenta de que no solamente es por cuestiones monetarias que el niño, que surge esto como un factor de riesgo, sino la simple presencia de una figura masculina y femenina, o sea, tenerlas ambas en el hogar, es muy importante para el desarrollo afectivo y lo que es tener un apego seguro. Y ahora hablaremos de lo que son los factores biológicos. Pues los factores biológicos, realmente pongo esas letras que simbolizan el no aplica, porque realmente no aplica. Los factores biológicos, según el libro este de epidemiología, son aquellos agentes patógenos como tal que, que son los que ocasionan alguna enfermedad o alguna lesión como tal. Y el apego como tal no, por lo que he podido encontrar o por lo que he investigado como tal, no es afectado como tal por un tipo de enfermedad biológica, por algún patógeno, por algún virus, por alguna bacteria como tal. Puede que secundario a una enfermedad ocasionada por un virus o por una bacteria, un niño comience a mostrar conducta como tal, ¿cómo se llama?, de apego insegura, pero esa no sería la causa completa como tal. Y la última subdimensión de los factores externos o exógenos es la de factores físicos, que son aquellos factores que impiden la disponibilidad de un cuidador con el que el niño pueda formar un vínculo de apego seguro. Aquí físico no se refiere a físicos en referencia al físico del niño, pues, o sea, a lo que es el cuerpo del niño, sino se refiere a los factores físicos, o sea, de disponibilidad física. Y por eso la subdimensión de este es el de tipo de cuidado del niño, pues. Aquí los factores de riesgo que tenemos son los cuidados institucionalizados, que es de hecho de lo que se trata completamente este documento de estado del arte, pues sabemos que los cuidados institucionalizados no permiten al niño por lo que es la rotación de tanto personal de hecho que hay en las guarderías, pues, y la poca disponibilidad que tienen, o sea,
tantos niños que hay por tan poco personal, pues no permite al niño hasta cierto punto crear un vínculo de apego duradero, dígase un vínculo de apego secundario con alguno de estos cuidadores, pues, y eso lo hace que esté en todo momento lleno de estrés y de ansiedad, pues que a la vez no permite emitir otro tipo de conductas, como son las conductas sociales, o sea, jugar con otros niños, las conductas de manipulación de objetos, que es jugar ellos solos, pues, las conductas motoras, etcétera, etcétera. Otro factor de riesgo es los cambios frecuentes de guarderías o instituciones. Y esto sucede bastante últimamente, cuando tienen familias que un padre o ambos padres tienen que estar cambiando de vivienda, de localización, de ciudad generalmente, dado a su trabajo. Y es de que al niño como tal, pues realmente no termina de crear un vínculo de apego secundario con algún cuidador como tal cuando ya lo están cambiando de localización. Y pues, el último factor de riesgo que se cubre en esta tabla es el de la pérdida de un padre o cuidador. Aquí están los siguientes factores de riesgo, que es la muerte de un padre, el encarcelamiento de un padre o el abandono de un padre. Y eso sería todo por lo que son los factores de riesgo. Y pues bueno, ahora hablaremos de lo que son los datos epidemiológicos. De los datos epidemiológicos recogeremos de dos dimensiones. Una sería de los cambios laborales que han sufrido en cuestiones de género el género femenino, y otro sería en cuestiones del apego. Y pues según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, este es el NOOE, según sus siglas, al cuarto trimestre del 2018 en México hay 15.785.000 madres trabajadoras. Esto representa el 72.9% de la población femenina, que es la económicamente activa en el país. Y pues el número de madres trabajadoras ha venido en ascenso, al reportar un crecimiento de 25% en los últimos 8 años. Esto es algo que se puede saber también empíricamente. Ahora es bastante común que las madres de familia trabajen también. Y pues otro dato como tal que tenemos es que a nivel federal, según la encuesta nacional de empleo y seguridad social, el NES, en el año 2017, en los hogares donde tanto padres como madres trabajan, el 55% de los niños pasan a ser cuidados por los abuelos, el 29% son cuidados por otro tipo de personas y el 16% eran inscritos en servicios de guarderías. Y este fue un dato recuperado por un artículo de la Profeco, que sería la distribución de cuidado de niños en familias trabajadoras. Y pues a nosotros nos interesa más que nada el tipo de cuidados que son por cuidados institucionalizados de guardería, así que estaríamos trabajando con lo que sería el 16% de este tipo de población. Y pues ya hablaremos, nos pasamos a la dimensión del apego. Una fuente epidemiológica con la que se cuenta es la comentada por el Belsky y Rowain en 1988. Este es un metaanálisis como tal, pues es un análisis de varios artículos, y en esta investigación se encontró que la dinámica de encontrarse en instituciones de cuidados no parentales aumentaba el riesgo de desarrollar tipos de apego inseguros. También se encontró que los niños que recibían más de 30 horas semanales de cuidados por figuras diferentes a lo que son a las de apego primario, que generalmente son los padres, eran más propensos al desarrollo de apegos inseguros, este es el 35% de los niños. Y esta cifra solamente aumentaba cuando los niños pasaban más de 35 horas en cuidados alternativos, 47% de los niños estudiados. Ahora hablaremos de lo que son los modelos teóricos explicativos. Ya una vez hablado de lo que son los datos epidemiológicos, pasaremos a hablar de los modelos teóricos explicativos de nuestro fenómeno. Pues en primer lugar tenemos el hecho que el fenómeno del apego, pues históricamente se ha intentado abordar desde diversas teorías. O sea, el psicoanálisis lo ha hecho, el conductismo también. Han sido bastantes las teorías que lo han intentado abordar. Sin embargo, lo que son las aportaciones de John Bowlby al estudio de este fenómeno, mediante la construcción de un esquema teórico que toma en cuenta las dimensiones afectivas, sociales e intelectuales, pues ha fungido como base para la creación de diversos modelos teóricos, tanto teóricos como clínicos, pues, para lo que es el estudio del fenómeno del apego. Y pues ahora vamos a hablar un poco de los modelos teóricos antecedentes, o sea, aquellos anteriores a lo que son los modelos teóricos el modelo teórico de Bowlby. Y pues en primer lugar contamos con los estudios y las obras de los teóricos de las corrientes psicodinámicas y del psicoanálisis clásico como tal, como lo planteó el Dr. Freud.
Y pues esta idea asumió la idea de que el ser humano es malvado por naturaleza. Esto de hecho fue comentado de manera reiterada por parte del Dr. Freud, quien utilizaba el término de perverso polimorfo para referirse a lo que es la naturaleza del niño de edad temprana. Y es que, según el modelo estructural de lo que es el psicoanálisis, que se presenta a continuación ya como un modelo, aquí se muestra, el niño nace siendo puramente ello, y es por eso que solamente busca la satisfacción de sus necesidades corporales básicas por medio de las diversas zonas erógenas que le otorgan placer, evitando cualquier situación que le genere displacer. Esto es una cita clásica ya de Freud de 1905. Y es a partir de eso que se dice que el niño actúa en base abajo del principio del placer, pues, o sea, simplemente buscar el placer inmediato, sin tener en cuenta las reglas y los posibles hasta cierto punto castigos. Y una vez que va creciendo, dado la presión que comienza a ejercer la sociedad, debe comenzar a regirse bajo el principio de realidad. La verdad de este término de Freud era bastante, bueno, esta teorización de Freud era bastante tautológica, más que nada porque decía de que, en primer lugar, la sociedad se genera por la colectividad de individuos que tienen que renunciar a cierto punto, a sus deseos más básicos, dígase el hambre, dígase otros como tal, que no voy a comentar. Y a como va renunciando de esos, es como se supone que aparece la sociedad. Pero ¿cómo va a aparecer la sociedad si primero se debe hasta cierto punto renunciar a estos instintos básicos? O sea, se supone que tiene que otra vez renunciar a los instintos básicos, que hasta cierto punto es un problema tautológico. Pero pues bueno, como se acaba de comentar, el modelo que daría explicación a esta forma de ver la conducta del niño sería el estructural de la personalidad, que en este modelo se explica cómo, bajo lo que sería el conflicto primario que sería entre el principio de placer y el principio de realidad, se forman estructuras yoicas y superyoicas, desde el nacimiento del niño hasta la formación de otras estructuras de la personalidad. Estas son según el psicoanálisis clásico, ya que, por ejemplo, hay otras corrientes psicodinámicas de psicoanalistas también, de hecho, pero ya psicoanalistas post-freudianos, que asumían, por ejemplo, que uno ya nacía con lo que sería un superior primitivo. Esta es una idea muy básica del psicoanálisis cliniano. O algunas otras que el niño ya nacía con una nación yoica también, una noción yoica. Sin embargo, dejando de este tipo de críticas, mas sin embargo, fue el mismo Dr. Freud quien comenzó a preocuparse del papel de las características ambientales o de los vínculos de hecho tempranos del niño en lo que es el desarrollo de las perturbaciones mentales en una edad tardía, o sea, cómo el niño a cierto punto, cómo las experiencias del niño afectan en una edad tardía. Y fue en el texto de un texto muy clásico, que es el de Duelo y Melancolía de 1915, que Freud habla de la importancia que la separación y la pérdida tienen en el desarrollo de perturbaciones mentales. De hecho, según Freud, decía que toda melancolía, de hecho, es causada por lo que sería una pérdida o una separación. No es original de él la idea, mas sin embargo, él la describió en ese texto y la desarrolló bastante bien. Eh, y pues esta idea fue desarrollada por otros analistas postfreudianos, quienes fungieron como precursores de la teoría del apego. Entre ellos está la señorita Melanie Klein, una psicoanalista brillante, de hecho. Se sigue utilizando su teoría como sus conocimientos teóricos como base a muchas otras teorías, o sea, como hermenéutica al final de cuentas. Y otro psicoanalista bastante brillante, pero que era culpado de maternalista, le decían, de echarle la culpa a la madre en palabras comunes, era el doctor Donald Winnicott, quien utilizaba términos muy parecidos, de hecho, a los del doctor Bowlby, más sin embargo, el doctor Donald Winnicott siempre se mantuvo en esta línea muy estricta freudiana, pues, a diferencia de Bowlby, quien renunció a toda una plataforma instintiva lamarckiana y recogió una darwiniana como tal, que al final de cuentas eso fue lo que hizo que la ciencia psicológica avanzara bastante, o sea, desde el materialismo lógico positivo como tal, no había existido podría decirse como algún progreso importante hasta que apareció Piaget con sus ideas de la epistemología genética como tal, quien hasta cierto punto, adoptando lo que eran las ideas a cierto punto darwinianas, hizo toda una formación, todo un nuevo paradigma, de hecho, que algunos dirían que no es psicología, eh, que al final de cuentas fue toda una revolución
a lo que fue al campo, a nuestro campo. Y otro modelo antecedente que poseemos es el del análisis funcional de la conducta. El término, aunque suena bastante largo y puede que tenga algunas palabras nuevas, no es más que de hecho lo que hacían los conductistas de segunda generación, que se hacía bajo el modelo de triple contingencia del doctor Skinner. Y es que los analistas funcionales de la conducta basan su esquema teórico en el supuesto de que toda conducta no deseable o mal adaptada por parte del niño e incluso del bebé se debe por reforzamiento inadecuado de conductas por parte de los padres. Y es que esta manera de abordar los resultados de la ansiedad y el estrés producidos por el niño ante la falta de una figura de apego primaria son vistos desde una perspectiva empirista. Además, lo que sería esta la idea más popular entre la población lego o la población hasta cierto punto común, ya que se piensa que cualquier emisión de llanto de conductas fuera de lo denominadas normales, o sea, de un niño que no hace ruido para nada, que no, realmente no existe ni un niño así, conllevan a lo que es un niño malcriado. Y como justo comentaba, más que nada, esta manera de abordar los resultados de la ansiedad y del estrés producidos por el niño ante una falta de figura de apego primaria o incluso secundaria llegan a ser vistos desde una perspectiva empirista por parte del análisis funcional de la conducta. Y es que el conductismo retoma lo que es la premisa aristotélica de que el hombre nace como una tabula rasa, es decir, una tabla en blanco. No sé si han escuchado esa expresión en lo que es en las clases. Pero hablando un poco de epistemología, se supone que, de hecho, esta no es una idea aristotélica como tal, es una idea, de hecho, de Santo Tomás, un, un, un padre católico en sus tiempos y filósofo. Y después que fue retomada, de hecho, por Locke, de la escuela asociacionista inglesa. Pero pues, dejando un poco de lado lo que sería el historicismo de la palabra o del término, es que bajo esta idea filosófica se creía, e incluso aún se llega a creer, que las conductas disruptivas y ansiosas del niño son producto de un inadecuado aprendizaje que ha sido mantenido por parte de reforzamiento inadecuado por parte de los padres. Y pues esta idea se trabaja por medio del modelo de triple contingencia del análisis experimental de la conducta, que es el texto más importante de Skinner, yo creo. Es el de La conducta de los organismos de 1938. O sea, de hecho es el segundo texto incluso más importante de lo que es todo el conductismo, justo después de lo que sería el tratado que era por Watson. Y pues el modelo operante o el modelo de triple contingencia del análisis experimental de la conducta se muestra a continuación con un ejemplo para que se vea cómo se acomoda. Y como se comentaba ya, este es el modelo de triple contingencia del Dr. Skinner de 1938. Este modelo se puede explicar de manera breve de la siguiente forma, explicando lo que aparece de ahí de manera gráfica. La primera parte de izquierda a derecha, el ED significa estímulo discriminativo, es aquella situación estimulante. RO significa respuesta operante, es aquella respuesta que trae cambios al medio. Y lo que sería el E más, aunque así aparece en el modelo, yo suelo ponerle también un menos abajo porque así me lo aprendí. Y un signo de cancelado que significa, según mi idea, significa extinción. Significa la consecuencia como tal que trae esta respuesta operante. Y pues aquí se puede dar un ejemplo de cómo ven lo que sería que funciona la conducta según esta perspectiva filosófica y psicológica. Y es que un estímulo discriminativo sería el llanto del niño para el padre. O sea, la respuesta operante sería que el padre atiende al niño y la consecuencia sería que se refuerza positivamente lo que sería la conducta de llanto. Y como comentaba, de hecho, este tipo hasta cierto punto de ideas como tal, se siguen trabajando hoy en día. Se sigue pensando que esta es la manera en que los niños actúan, pues dejando de fuera su base biológica, dejando de fuera que son hasta cierto punto organismos biológicos muy pero muy complejos, que tienen muchísimas necesidades. Y es por ello que algunas guarderías han utilizado y siguen utilizando lo que son programas conductuales para evitar lo que es la emisión de conductas disruptivas por parte del niño.
Pero sin embargo, aun cuando esos programas conductuales suelen llegar a su objetivo, pues que es el de evitar el llanto y las conductas manifestadas por el estrés y la ansiedad que viven los niños. Porque al final de cuentas, si castigas a un niño o si dejas de reforzar a un niño como tal, pues al final de cuentas es cuestión de tiempo para que se extinga la conducta. Y una vez que se extingue la conducta, simplemente el niño no va a hacer ruido, no va a emitir conductas como tal y uno va a pensar que realmente el niño está tranquilo, está como tal, pero lo que uno se da cuenta es que las deficiencias en el desarrollo en las dimensiones afectivas, sociales e incluso intelectuales producidas ante la falta de una figura de apego primaria o en este caso secundaria en un centro de guardería que permita al niño la exploración segura en el entorno. O sea, la falta de esto puede llegarse a manifestar en problemas psicopatológicos tempranos o incluso en etapas posteriores del desarrollo. Y ahora hablaremos como tal del modelo representacional de John Bowlby, que este es el modelo ya como tal de la teoría del apego, uno de los modelos de la teoría del apego. Y este modelo, como dice aquí, fue desarrollado por las observaciones del Dr. John Bowlby en su práctica de clínica psicoanalítica en Londres. De hecho, su trabajo fue bastante cuando fue este acontecimiento histórico muy importante que fue la Segunda Guerra Mundial. Fue el que permitió bastante avance, de hecho, a la ciencia. Y pues según John Bowlby, un modelo representacional es una representación mental del vínculo de una persona con su figura de apego primaria que puede predecir futuras relaciones y permite a los individuos el predecir, controlar y manipular su ambiente perceptivo. O sea, al final de cuentas depende de cómo se perciba la relación del vínculo de apego primario. Generalmente también entra el vínculo de apego secundario con las personas con las que se tiene este vínculo. Depende de cómo percibe el ambiente. Y pues aquí lo último comenta otro punto importante que dice que se construye a partir de las relaciones con las figuras de apego y sirve al sujeto para percibir e interpretar las acciones e intenciones de los demás, lo que le ayuda a dirigir su conducta. O sea, en pocas palabras, lo que es el modelo representacional es una representación mental de lo que sería permitida por lo que son las relaciones de apego, más que nada primarias. Y pues aquí está lo que es el modelo representacional como tal. Está en inglés, pero les explicaré algunas pautas importantes antes que nada. Pues el modelo representacional de Bowlby casi no se menciona, ya que se ha decidido desarrollar e investigar mucho más en el mundo académico lo que es el término base segura sobre el término de modelo representacional. Y sucede que este modelo está altamente influenciado por sus inclinaciones cognitivas, las inclinaciones cognitivas de John Bowlby, porque al final de cuentas se llama modelo representacional interno como tal. Y voy a explicar cómo funciona. Como el niño va creciendo, no solo puede pensar en objetos que no están presentes en el momento, que esta es una tesis pilletiana, sino que puede representar mentalmente emociones, afectos y aspectos psicológicos del apego con la persona de su vínculo primario. Y pues sucede que estos modelos representacionales se van formando con las interacciones normales y cotidianas con las figuras de apego primarias y secundarias. Entonces, vamos rápido a explicar lo que es el modelo representacional, como aparece aquí de manera gráfica. Un modelo representacional interno se puede definir como un modelo hipotético bajo el cual el niño representa mentalmente las relaciones de apego y las personas involucradas en ellas. En otras palabras, es la manera en que el niño representa la seguridad de su base. Y pues depende del tipo de modelos internos que desarrolle el niño, será el tipo de apego que desarrollará. Por ejemplo, como pueden ver aquí, hasta arriba dice que es el comportamiento del cuidador hacia el niño. Abajo es el modelo representacional del niño como tal. Y depende de cómo se sienta, va a desarrollar el tipo de apego. Por ejemplo, si el niño de extrema izquierda a extrema derecha, lo voy a explicar. Si el niño se siente positivo, se siente amado, se siente aceptado, el niño va a desarrollar lo que es un modelo interno seguro. El segundo, como tal, en medio dice que si un niño no se siente amado, se siente rechazado como tal, el niño desarrollará un modelo interno evitativo. Y el último, el que va hasta la derecha, dice que si el niño se siente enojado, confundido como tal, el niño desarrollará un modelo interno resistente. Que estos mismos funcionan como una respuesta al cuidador, pues, que pueden hacer que cambie lo que es la conducta hacia el niño. Por eso la flecha que va hasta abajo, que se vuelve hasta arriba. Y este es el modelo más importante, de hecho, de Bowlby, como lo comentaba, creo que lo acabo de comentar. Realmente se decidieron desarrollar otros, pero este podría decirse que es el más importante. Y ahora hablaremos de lo que es el modelo del círculo de seguridad.
El modelo del círculo de seguridad podría decirse que es el modelo más importante ahorita tecnológico dependiente de las teorías del apego. Más que nada se utiliza para lo que sería crear vínculos de apego seguro entre el niño y lo que son sus cuidadores primarios y hasta secundarios. Dígase los padres, dígase cuidadores secundarios que lo cuidan. Pues el modelo teórico del círculo de seguridad, que fue trabajado por Cooper, Hoffman, Marvin y Powell desde el 2011, en realidad fue desde 2006 y desde antes, pero bueno, describe las necesidades de apego y exploración del niño y el rol del adulto para lograr satisfacer esas necesidades. Este modelo teórico entonces sería el que se utilizarían los cuidadores para velar por la seguridad del niño y desarrollar un vínculo de apego secundario que sea seguro y que lleve con la necesidad de exploración del niño. O sea, en pocas palabras lo que se puede decir aquí es de que realmente el niño como tal tiene necesidades de exploración para desarrollarse de manera adecuada, pues de desarrollar mentalmente esquemas mentales adecuados, desarrollar lo que sería conductas sociales, etcétera, etcétera. Y pues si un niño de hecho no está no tiene un vínculo de apego secundario, aunque sea con quien es un cuidador o un profesor, pues como tal, no va a poder como tal jugar, no va a poder explorar, no va a poder compartir experiencia con los otros niños, que funcionaría utilizando palabras normales como un tipo de efecto dominó, que al final de cuentas termina haciéndole mucho daño. Y este modelo, esta es una cita de Dolby, este modelo trata a los cuidadores de guardería o los educadores de esta como colaboradores equitativos de los padres. O sea, como comentábamos, hay muchas razones por las cuales los padres dejan a los niños en guardería, pero este modelo trata a los niños, a los cuidadores de guardería como equitativos a los padres. Y pues para que esto suceda, los educadores deben de encontrarse emocionalmente consistentes para la creación de un vínculo con el niño, que sería un vínculo de apego secundario. Hasta en veces suele ser un vínculo de apego primario. Y pues ahora hablaremos lo que es el primer estudio de evaluación de la efectividad del círculo de seguridad. El primer estudio evaluado entre pares, o peer review como se conoce. Y pues el primer estudio revisado entre pares que evaluó la efectividad del modelo de círculo de seguridad fue el de Hoffman, Cooper, Powell y Marvin en 2006. Son los autores que ahorita comentaba. Eh, bueno, ¿y qué sucedía aquí? Fue de que en ese se utilizaba la metodología de la situación del extraño. Esta es una metodología diseñada por Mary Ainsworth. Lo comenté de manera breve, lo voy a comentar ahorita de manera más extensa. Que fue desarrollada por ella, por Mary Ainsworth, Blehar, Waters y Wall en 1978. Que tenía lo que es la finalidad de medir los tipos de apego presentados por 65 días de bebés o niños preescolares con sus padres en situaciones de institucionalización. Y lo que sucede aquí es de que se realiza una evaluación en dos momentos. O sea, antes de la intervención, preintervención y después de la intervención, postintervención. Misma que se guarda en formato de video. En el entonces se guardaba en formato de videos de 2006, debe haber sido VHS o DVD. Y pues se grababan las sesiones en video y los resultados que se levantaron, pues es que una vez levantados los videos se pasó su revisión por codificadores entrenados, quienes llegaron a la conclusión, pues con confiabilidad interobservadores, de que las diadas con niños bajo un apego desorganizado decrementaron de un 60% a un 20% después de la intervención bajo este modelo de círculo de seguridad. Y de igual manera se pudo observar que las diadas con niños de un apego inseguro decrementaron de 80% a 46%. O sea, esto es evidencia empírica de que el modelo de círculo de seguridad realmente funciona. Y funciona para lo que sería para desarrollar vínculos de apego duraderos que ayuden al niño a desarrollarse de manera adecuada. Dígase afectivamente, intelectualmente, motrizmente, etc. Otras investigaciones como tal, por ejemplo una realizada por Hoink en el 2002, encontró el hecho de que la calidad de la relación formada entre los cuidadores y el niño en los años tempranos de su vida puede tener un impacto significativo en su funcionamiento a largo plazo. De hecho, también hay otros estudios como tal que no los incluí más que nada porque no son del tema exactamente, pero que hablan de cómo el apego temprano incluso llega a dar una idea confiable de cómo van a ser las relaciones, dígase afectivas, dígase románticas en un futuro, de amistad, en un futuro del niño como tal. Tenemos también otro estudio realizado por McCain y Mustard de 1999, en el cual se encontró que la calidad de las interacciones entre un cuidador y un niño durante los primeros 3 años de vida tiene cambios fundamentales orgánicos cerebrales y en la futura salud mental, física y emocional del niño. O sea, realmente no,
no es simplemente, o sea, aquí está el referente a cierto punto orgánico, pues, o sea, el cerebro. Realmente si un niño no tiene una figura de apego a cierto punto segura, que funcione como base segura pues para explorar, dígase primario o secundario, pues primaria generalmente es un padre y secundaria generalmente es cualquier otra figura a cierto punto con el que el niño pueda realizar este tipo de actividades. eh, Va a traer daños como tal importantes al cerebro, ya que el niño no va a estar hasta cierto punto interactuando con el mundo, no va a estar hasta cierto punto recibiendo estimulación del mundo, recibiendo estimulación de pares, recibiendo estimulación de objetos como tal. Y pues todo esto se traduce en daño, no en daño, sino simplemente en un desarrollo diferente en lo que sería cerebral. Y pues aquí está el modelo de círculo de seguridad como tal, ya de manera gráfica, plasmado. Y realmente este, aunque habla de manera parental como tal, desde una perspectiva parental, este puede ser utilizado y se suele utilizar de hecho en lo que son en guarderías no parentales. Así que para la explicación les dejo un video que lo explica de manera bastante sencilla. Espero lo puedan ver. Ser padres. Todos nos preguntamos si estamos haciendo lo correcto con nuestros hijos. Queremos proveer por sus necesidades y darles todo lo que podamos. Tratamos de combinar nuestra experiencia de cómo fuimos criados con los consejos de otros y nuestras propias creencias e instintos sobre cómo criar mejor a nuestros hijos. Y aún así, nos seguimos preocupando si estamos haciendo lo correcto. En un mundo que siempre nos está ofreciendo una nueva solución de cómo criar mejor a nuestros hijos, el Círculo de Seguridad para Padres está basado en décadas de investigaciones sobre el apego. En contraste con muchas perspectivas comportamentales, ofrece herramientas en nuestras relaciones para proveer una nueva forma de extender las necesidades de sus hijos, creando en ellos una seguridad permanente y mayor satisfacción para usted. La gráfica de El Círculo se ha creado para guiarle en qué observar, para entender el comportamiento de sus hijos y guiarle en proveer por sus necesidades. En realidad, esto es sencillo. Personas de todas las edades tienen necesidades de apego. Estas necesidades pueden ser divididas en 3 grupos. Miremos a este niño. Primero, él necesita sentir la libertad y seguridad para salir a explorar su mundo. Segundo, él necesita sentirse confiado de que cuando lo requiera siempre puede regresar por consuelo y protección. Tercero, él necesita que quien lo cuide esté en control de una forma bondadosa. 3 necesidades básicas que se pueden describir como saliendo en el círculo, regresando en el círculo y siendo las manos en el círculo. Veamos esto en mayor detalle. Cuando los niños se sienten seguros y apoyados, ellos quieren salir a descubrir su mundo. Cuando salen, necesitan saber que apoyamos su exploración, que estamos allí para cuidar de ellos, alegrarnos por ellos, ofrecerles ayuda cuando la necesitan y que estamos listos a disfrutar con ellos de sus nuevas aventuras. Y cuando regresan, necesitan que nosotros podamos llenar su vaso emocional. Esto significa organizar sus emociones, dejarles saber que nos alegra recibirlos, protegerlos, consolarlos y entenderlos. La llave de ser padres es mantenernos fuertes y bondadosos, sabiendo cuándo apoyar el que salgan a explorar y cómo estar disponibles a recibirlos cuando regresen. Es indispensable que aprendamos a identificar las necesidades de nuestros hijos de esta manera, porque interpretarlas de una manera incorrecta o no reconocerlas por completo puede causar dolor y frustración. Todos sabemos qué tan mal se puede sentir cuando queremos explorar y no nos dejan, o cuando queremos apoyo emocional y nos mantienen a cierta distancia. O simplemente no tener a alguien quien pueda ser firme, bondadoso y lo suficientemente sabio para entender qué es lo que necesitamos, especialmente cuando nos sentimos perdidos, confundidos o fuera de control. En general, el comportamiento positivo o negativo de un niño está basado en qué tan seguros y protegidos se sienten. Por esto es que cuando un padre aprende a reconocer y responder de esta manera a las necesidades del niño en el círculo,
es de esperar que ellos se comporten bien. Y como nuestras necesidades en el círculo nunca desaparecen, aprender a leer las señales puede ayudarle a entender y proveer por las necesidades de otras personas, incluso sus propias necesidades. Esto es todo. Solo recuerde que en todo momento su niño está en algún lugar en el círculo, esperando que usted provea por una necesidad. Apoya mi exploración, recíbeme cuando te busco, sé las manos que me mantengan seguro, manteniéndote en control y comprometido a hacerme sentir esa conexión emocional. Y por favor, recuerde esto, no existe una crianza perfecta. En el círculo de seguridad nos hemos dado cuenta que ser lo suficientemente bueno es suficientemente bueno. Todos tendremos momentos en que no vamos a ver o proveer por las necesidades de nuestros hijos. Bienvenidos al club. Pero si podemos atender sus necesidades la mayoría de las veces, el resultado será niños y padres saludables, felices y más seguros. Y ahora hablaremos lo que son los métodos de evaluación como tal. Y esto se hace más que nada porque para que se hable de una teoría confiable y válida en términos de la medición de los fenómenos a estudiar, pues deben de existir metodologías que permitan evaluar y medir la magnitud del estudiado, que sean confiables, que sean válidas. Y pues tenemos el siguiente, que es el que vengo posponiendo de hace rato. Tenemos lo que es la situación del extraño. La situación del extraño cuenta con 8 episodios en los cuales el niño es separado y reencontrado con su madre. Es un método de laboratorio, un método de investigación. Se suele realizar la prueba de situación del extraño en 2 ocasiones. La primera vez cuando el niño comienza su estancia en la guardería y la segunda después del tiempo de investigación acordado por los investigadores para observar si el niño ha disminuido las conductas ansiosas y de estrés, pues dado a lo que es la creación de un vínculo de apego secundario con un cuidador que vele por la seguridad de él, del niño. Y lo que es la situación del extraño fue, aquí se me pasó comentarlo, fue desarrollada por Mary Ainsworth y otros en 1978, que igual lo voy a aparece en un video de esa información. Y aquí se habla de lo que son las fases de la situación del extraño, o sea, lo que son los episodios de la situación del extraño, cada uno de los 8 episodios, según lo que es la metodología de la situación del extraño. Y pues aquí depende cada fila, es el número de episodio, las personas presentes, la duración de este episodio y una breve descripción de la acción. En el video a continuación, de hecho, vamos a ver un poco sobre lo más importante de los episodios más importantes de este método de laboratorio que se ve a continuación. We'll have you do a brief interaction with some play. Then, in just a few minutes, we'll send you back in. You step in the door. Everett Waters is studying how far our childhood experiences influence our behavior as adults. We'll come down to the lab. Okay. We'll do this now. This experiment, which I watched through a two-way mirror, is designed to gauge how secure is the crucial relationship between mother and child. Okay, this bunny is going to go here, and that bunny will be on top. The
value of the test has been established in studies that would watch a child 1-year-old and then follow it up and interview them about their relationships to their parents when they were 21 years old. So we're quite confident in the long-term significance of this relationship. After several minutes' play, the mother is signaled to leave the room. Sweetie, I'll be back in 1 minute, okay? I'll get you back in 1 minute. It's upsetting for you. Shame, I feel. But she'll survive. The key moment in the experiment is the child's reaction to her mother's return. Hi. Hi. It's okay. The important clue is whether the baby's able to become calmed down by the contact with the mother and get back to play. Sometimes it takes a couple of minutes. But you see, when the mother was out, she was only interested in the mother, no interest in the toys. Now she has a contact with the mother. She's beginning to show a little interest in the environment, and shortly she'll be right back with the toys where we started. So you would call this a secure one? Yes, yes. She's certainly much happier. Now this is another pattern that we see in babies who are not good at using their mother as a secure base at home. This baby is also insecure, but you'll see we get a look at his play before the separation. The mother's left, and when she returns, she picks him up. He can't calm down. He's still upset. She offers a toy to amuse him or to comfort him or to distract him, and he slaps it away. She offers another. He slaps it away. He's angry. We call these babies resistant or ambivalent because they both want her back and yet can't use the contact. We think that the difficulty is that in the past, when he sought comfort, she's been inconsistent as to whether she's available and responsive or not. Now, and this is an insecure baby. We get the measure of the baby's play before the separation. When the mother leaves, the baby cries, goes to the door following her. Now, we sent the mother right back in, but the point here is not to distress the baby. We're just trying to challenge it. The baby puts her hands to her face in a sad expression, puts her face down. When she picks her up, she keeps her head down, her arms out, and then she sits in the chair holding the baby. The baby's still sullen. He's low-keyed. So you would call this insecure Yes, attachment? insecure. He's avoidant. He's not engaging her, and the reunion's not effective. And it's important to remember here that the thing that upset him was her absence. Her return should be the solution to his problem. Do you think these really are indications for vulnerability for depression later in life? I don't think that insecure attachment in infancy is the cause of depression in adulthood. However, when a child learns that he can trust his mother to be available and responsive, he's beginning to learn that you can trust other people, that you can turn to them when you're in trouble. The baby is also taught by the mother, as he gets older, how to understand his emotions, how to construe events that happen to them. You know, every bump in the road is not a disaster. This is a powerful asset when you encounter difficulties in life. Y pues una vez visto el video de lo que es la situación del extraño, hablaremos de los patrones de apego de Ainsworth y Main, que estos fueron a cierto punto creados por Ainsworth y otros en 1978, que es la cita que vengo posponiendo desde hace que vengo repitiendo desde hace algunas diapositivas. Y pues en primer lugar tenemos el apego seguro, que el apego seguro conlleva lo que es el uso efectivo del cuidador como una base segura.
De igual manera, una clara preferencia por el cuidador cuando está angustiado el niño, iniciación activa de contacto o interacción después de separaciones breves y de facilidad de ser confortado por el cuidador si está angustiado. Después, en segundo lugar, tenemos el apego evitativo, que conlleva lo que es la poca preferencia obvia por el cuidador cuando está estresado, poca interactividad emocional, lo evita activamente después de separaciones breves al cuidador, el niño, y minimiza la expresión de la conducta de apego. En tercer lugar tenemos el apego resistente, que es la pobreza de exploración, conlleva también lo que es desconfianza ante lo no familiar y dificultad para la separación, también dificultad para ser confortado por el cuidador y un enojo visible, como se observó en lo que es el video de hecho. También presenta lo que se maximiza la expresión de conducta de apego. Y en cuarto lugar tenemos una nueva categoría que fue agregada después. De hecho, por eso en el modelo representacional de Bowlby no aparece esta última categoría, que es la de apego desorganizado, que en esta el cuidador es una fuente de amenaza, o sea, hay una paradoja irresoluble, o sea, el niño no sabe si huir del cuidador o acercarse a él, hay desorientación e incoherencia por parte del niño, y también hay aprensión y confusión. Y como nota tenemos que este resumen, esta síntesis, fue reproducido por la hecha por Goffman de Milán, Herrmann y Schroefe en 2018. Y otro método de evaluación que tenemos como tal es el conjunto Q del apego. Este es un instrumento psicométrico, de hecho, como tal, que lo que busca, de hecho, es que dado las limitaciones de la situación del extraño, pues se ha dado este nuevo método como tal, que en este se estudia el apego en escenarios más naturales y toma en cuenta las diferencias culturales, que sería uno de los aspectos más importantes del conjunto Q, que es el de Waters y Dane en 1985. Y con esa metodología, ¿qué es lo que hace? O sea, en base a un instrumento, se pide a los padres observadores que califiquen con una serie de palabras las conductas de los niños, que después se compararán con los de los expertos. De hecho, es un instrumento con 90 reactivos como tal, y ha mostrado tener congruencia con lo que sería con la situación del extraño, e incluso medir de manera más exacta y más precisa lo que sería el apego. Y ahora hablaremos de lo que son las intervenciones como tal en este tipo de escenarios. Que son las de promoción, prevención e intervención, más que nada. Y pues para lo que son la definición de los distintos niveles de intervención del psicólogo, se retoman los escritos de García en 1987. García, quien desde una perspectiva del desarrollo infantil otorga información sobre los objetivos del psicólogo, da las diferentes definiciones. De hecho, García da 3 definiciones, pues una para cada quien, para cada tipo de intervención, la de promoción, prevención e intervención. Y aquí yo voy a dar lo que es una definición adecuando lo que es la teoría del apego. En promoción tendríamos que el objetivo sería que son las acciones concretas que se toman para establecer y mantener lo que son las condiciones óptimas para que se presente un apego seguro que permita al niño explorar y socializar de manera segura por medio de una base segura. En prevención tenemos que son las acciones que se toman para evitar o minimizar los problemas o condiciones nocivas sobre el fenómeno a estudiar, este siendo el apego. Y en intervención son las acciones que se toman para minimizar problemas y condiciones nocivas devenientes de la institucionalización del niño, que es lo que se está estudiando aquí de manera importante. Y pues en lo que son las diferentes formas de intervención, hay presencia de 3 formas de trabajo del psicólogo, las cuales no solo se relacionan al trabajo del psicólogo, de hecho, también puede ir de la mano del trabajo multidisciplinar con otros campos, dígase como lo son la medicina, la sociología, el trabajo social, la nutrición humana, etc. Y pues las 3 formas básicas de intervención del psicólogo, o sea, por fuera de las intervenciones, son las siguientes: la directa, la indirecta y la mixta. En la directa, la intervención se lleva de manera directa entre el niño de guardería y el psicólogo, que es a cierto punto poniéndolo en contexto con lo que se está trabajando aquí. En la indirecta sería que aunque el niño sigue siendo el objeto de estudio de los métodos y las técnicas, aquí se trabaja con mediadores, los cuales pueden ser los padres, los hermanos, los guardianes, etc. Y en la mixta es una forma de trabajo que se combinan las formas directas e indirectas. Y pues adicionalmente a esto, así como se ve aquí de manera ilustrativa, se cuentan con 3 modalidades de intervención del psicólogo, las cuales se resumen de la siguiente manera, que sería individual, que es la modalidad en la que se interviene con solo un niño, o sea, puede ser directamente con el niño, mediada por un tercero, pero solo se interviene con el niño, pues, o sea, con una persona, por eso es individual.
Después tenemos la grupal, que es una modalidad que se interviene con grupos de sujetos. Puede ser varios niños o niños y padres por igual. Y la institucional, al final de cuentas, que es una modalidad que se suele trabajar para beneficiar grupos grandes de gente. Puede ser por medio de trabajo interdisciplinar, puede ser en instituciones, puede ser en toda una guardería, como hemos visto en los trabajos citados, puede ser en una escuela, puede ser en varios centros, pues como tal, que sean a cierto punto de manera institucional. Y pues empezaremos con el primer objetivo de la intervención, que sería el de promoción. Y pues una manera de hacer promoción sobre los beneficios del cuidado materno frente a lo que es la institucionalización en guarderías no parentales se podría llevar a cabo mediante compartir información con las madres sobre los riesgos a corto, mediano y largo alcance que le esperan a un niño en caso de verse institucionalizado antes de los 3 años, que es lo que dice la teoría, que la teoría viene de lo que es la evidencia empírica. Y pues esto podría lograrse de diversas maneras, pero una que se ocurre de hecho es mediante la promoción de esta información básica en lugares donde las nuevas madres suelen encontrarse. O sea, pueden ser hospitales, pueden ser consultorios pediátricos, pueden ser como tal, etcétera. Y esto se hace con el fin de que las madres logren identificar que el niño se encuentra en riesgo dentro de una guardería no parental. O sea, simplemente se promociona. Esta forma de trabajo puede incluso realizarse por medio de programas de promoción en el periodo prenatal de los niños, con la creación de un vínculo de apego prenatal entre la madre y el niño. Eso es algo que ya han hecho. Esto lo hizo de hecho Carter y Jessop en 1981, se puede ver en la referencia. Y el objetivo de prevención sería que una forma de trabajar la prevención de los efectos negativos que son subsecuentes pues a lo que es la instancia en guarderías no parentales de los niños, pero no cualquier niño, pues sería los niños menores de 3 años. Puede ser mediante la participación de psicólogos, médicos, trabajadores sociales y otros profesionistas en áreas afines para la creación de manuales, lineamientos y entrenamiento que permitan a los trabajadores y lo que son los directivos de las guarderías gubernamentales. Esto nos referimos más que nada a las gubernamentales porque las privadas generalmente suelen regirse bajo sus propios criterios. Sobre el conocimiento de los efectos adversos del dejar a un niño sin una figura de apego que vele por sus seguridades, desde la cual puede explorar el ambiente, que sería una figura de apego secundaria, como se viene hablando de hace rato. Que esta sería la tesis que he comentado, pues que es de Bowlby en 1988. Y esto de la mano el incremento de fondos a estos centros para contar con mayor personal que pueda prestar atención más individualizada a los niños menores de 3 años. Si alguno de ustedes tiene algún hermanito o algún conocido en una guardería, sabrán que es muy poco el personal, lo que es personal en comparación con el número de niños que hay, que generalmente es mucho mayor. Así que el apoyo en recursos económicos junto a lo que es la información debidamente proporcionada a los padres y lo que es el entrenamiento, de hecho, también de las personas que trabajan en este tipo de centros, puede mitigar lo que son los efectos adversos de la institucionalización en estos lugares, que al final de cuentas es los que han hecho algunos estudios de los que se han citado. Y por último tenemos el de intervención. Para lo que es la dimensión de intervención se trabaja con lo que sería con el anteriormente citado modelo de seguridad, de hecho, que se trabaja mediante el programa de intervención parental, pues que de hecho el programa de intervención parental se llama Through the Looking Glass, que es de Coleman, Rutherford y Murphy en 2011, que es el que se citó de manera breve arriba. Pues en este programa se reconoce el papel de los cuidadores de guardería y de los profesores de los niños menores de 3 años, en lo que son las familias donde hay una disrupción de la relación padre-hijo, en el apego. Y en general esto se da debido a lo que es el trabajo de los padres. Y pues en este programa, que es un programa con objetivo de intervención, se trabajaría lo que es de modalidad institucional, mediante la asignación de un cuidador que forme un vínculo de apego secundario, como comentaba a veces hasta de manera lúdica, en vez de hasta primario, porque muchas veces lo que es el cuidador de guardería pasa más tiempo con el niño que los padres mismos. Y pues esto es con la finalidad de que este cuidador cumpla con la función de una base segura para que, y que vele por qué es la seguridad del niño. Y esto sucede para que el niño pueda explorar el medio ambiente, para que pueda interactuar con lo que son los juguetes, con los pares, con otras personas, etc. Y pues las conclusiones de este estado del arte, como tal, es que han ocurrido cambios socioculturales importantes que ahora han pasado a ser parte de nuestra realidad cotidiana. Y pues ya no pueden seguir ignorándose, que es lo que uno generalmente hace, por conveniencia. Y es por eso que se recomienda que cuando la única opción de los padres es el utilizar el servicio de guarderías,
que busca una institución que esté al corriente con los efectos nocivos de no cuidar al niño, pues de no crear un vínculo de apego, aunque sea secundario, entre un cuidador y un niño. Y pues como se puede observar a lo largo del documento, el niño de guardería se encuentra predispuesto a lo que es una gran cantidad de problemas de desarrollo, afectivos y de la personalidad. Y pues lo que sería el desarrollo de un vínculo de apego secundario con un cuidador que pueda velar por su seguridad, pues, y que funja como una base segura, es primordial para lo que es aminorar lo más que se pueda cualquier efecto a mediano y largo plazo que esta etapa puede dejar en sus vidas, que es la etapa de estar institucionalizados en una guardería. Y pues aquí se encuentran las referencias del trabajo escrito. De hecho, hablando del trabajo escrito, las pueden consultar ahí de manera más detenida si quieren ver alguna en específico como tal. Voy a pasarlas de manera lenta.